damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, profesora de la UDA. Estamos a pocos días de que el gobierno cumpla un año. Varios hechos se han dado en esta semana. Hay una reorganización parcial del gabinete. Empecemos el análisis por este último y nuevo exabrupto del presidente Guillermo Lasso, y le preguntamos, Caroline, ¿es legítimo usar una tribuna pública para anticipar criterios que deberían darlo entidades de control? Muy buenos días, querido Gustavo. Un saludo enorme para usted y para quienes nos están escuchando. Quisiera confirmar primero si es que el retorno es adecuado, porque estoy disfrutando del feriado en la Amazonía y a veces el internet nos traiciona. No, perfectamente, le escuchamos y le vemos perfectamente. Bueno, en relación al exabrupto que usted muy bien ha reseñado previo a esta entrevista, no puedo sino estar más de acuerdo con usted y con muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas que miran con extrañeza este tipo de reacciones. En lo personal, aunque me gustaría mucho creer que forma parte de la estrategia comunicacional, esperemos que en verdad existe una estrategia detrás de esa última frase pronunciada por el presidente en ese espacio tan importante, como él mismo lo reseña, ¿no? Como un hito histórico para el país, el poder quedar libres de las mascarillas, además utilizando el término libre con todo el peso que la semiótica permite darlo, ¿no es cierto? Sin embargo, daña y cambia la agenda al poner en esa última línea lo que entendemos como bronca personal, trasladada a una palestra política pública como es el espacio de voz presidencial, que es lo que estaba haciéndose en ese momento. Nadie dice que el presidente no pueda, en las conversaciones personales o incluso en el contexto de una preocupación dentro de su gabinete, establecer líneas claras sobre el ataque a la corrupción o la desviación de pago de impuestos, la evasión de impuestos, en fin. El tema está claro, pero cuando se utilizan con nombres y apellidos las palestras públicas, se complican los escenarios porque existe mayor presión y ya en sí mismo el individuo culpado, ¿no es cierto?, está en una situación de desventaja porque es la voz del poder la que termina comprometiendo inclusive independencias en los otros poderes del Estado. Es bastante grave lo que se está ya tomando como una práctica. Me hago la pregunta, ¿no? Porque lo mismo le sucedieron a los asambleístas denunciados, lo mismo le sucedió a Javier Herbas en su momento, y como por ahí mencioné en un artículo publicado hoy, todas estas denuncias terminan ahogándose en los procesos de fiscalía, todavía infructuosos en esta materia. Sin embargo, ya se causó el suficiente daño público al hacerse mención y a poner el tema en el debate y a su vez eliminando, por esto es que no encuentro la estrategia, eliminando o diluyendo el mensaje que debió ser el del fin de semana, ¿no es cierto?, que es el efecto de la exitosa vacunación, que nos permite ahora a los ecuatorianos estar con mayor tranquilidad en cuanto a salud, por COVID al menos, ¿no? Entonces, sí me llama la atención, querido Gustavo, ese arranque de rabia, porque no hay cómo explicarlo de otra manera, arrojado en este momento. Rabia y frustración, quizá. No sé si evidenció usted en ese discurso del presidente un dejo de frustración, no se refirió solamente a Egas, y en forma casi inmediata vino esa especie de reorganización de su gabinete. Le entiendo que la del gabinete se venía ya preparando con un poco más de anticipación. Evidentemente se hace público a renglón seguido. También pasa por la necesidad de refrescar gabinetes y por preparar terrenos para el 24 de mayo. Recordemos que están ya en este momento, el gobierno debe estar pensando en el discurso de aniversario de funciones, y en ese contexto es importante que todo aquello que pueda generar cierta discordia, cierta disonancia con el discurso planteado tenga que de alguna forma ser removido. Entonces esa es la forma como uno interpreta estos cambios. Llaman la atención algunos nombres porque creo que sí se han demorado en
salir, no porque el gobierno les debía haber puesto la renuncia, sino más bien, el despido, sino más bien porque debieron haber tomado un paso al costado hace tiempo atrás. El caso que me refiero es el de la Secretaría de Derechos Humanos. Conocemos en Cuenca Bernarda, conocemos sus principios y sus preocupaciones, la agenda por la cual ella ha luchado tanto tiempo, y ya veíamos hace rato que había esta disonancia entre lo que Bernarda solía conocer como ejercicio de derechos humanos y lo que estaba pasando en ejecutarse en el caso de Bernarda Ordóñez, la ex secretaria de Derechos Humanos. Son cambios importantes, querido Gustavo, que me parece que lo que está en este minuto es allanando un terreno para poder eliminar cualquier arista de inconformidad con miras al 24 de mayo. Esteban Bernal, en un diálogo que mantuvimos ayer, el ministro de Bienestar Social aclaró que no se trata de una crisis de gabinete, y allí hubo un boletín oficial que habló de que el presidente había pedido la renuncia a los ministros, no a los 4 ministros, sino a ministros, dando a entender de que efectivamente había provocado el presidente Lasso una crisis de gabinete, pero Esteban Bernal dijo no, es algo específico con respecto a los 3 ministros y a la secretaria de Derechos Humanos. Los 3 ministros aludidos son el de Energía, el de Defensa, el de Agricultura. ¿Qué observaciones se pueden hacer sobre esas áreas? A ver, ahí diremos que hay mucho para conversar, pero también se entiende que no son áreas en las que han estado, salvo probablemente el de defensa, el de defensa y el de energía, yo tal vez podría ponerle, pero de agricultura siempre ha sido un problema en el país, Gustavo, y no es el primer ministro del actual gobierno, y en menos de un año vemos esa inestabilidad, ¿no es cierto? Las abuelas dicen, no le achunta, y eso es lo que está pasando en agricultura, lamentablemente, porque es un país con potencia en esa línea, pero que no logramos, lamentablemente, en ninguna administración ajustar a una adecuada política agrícola, y esta inestabilidad a nivel del ministerio es la prueba número eterna, ¿no? Además, porque es constante. En el caso de defensa, sí sorprendió la salida de el anterior ministro. Habrá que ver, porque entiendo que está recientemente nombrado el nuevo, pero ¿qué elementos tiene esas decisiones dentro de las filas de Fuerzas Armadas? Recordemos que ahí hay un lobby muy fuerte, y ha habido algunas discusiones y conversaciones. La remoción de un ministro... En varios medios internacionales, Caroline, para citar 2 concretos, Radio Francia Internacional, también un importante podcast del Washington Post, asociaron directamente la salida del ministro de Defensa con el caso de Don Nasa. Y recordemos que un poquito antes del caso de Don Nasa está también el caso de los famosos narcogenerales. En el caso de la policía no se logra establecer una línea de transparencia en la gestión, y hay una suerte de contaminación, y hay inclusive nuevos procesos del mismo tipo, ¿no? de estas economías medio extrañas. Yo creo que sí nos hace falta una buena clase de economía financiera, porque no es posible pensar cómo se engaña así la gente, y se involucran en esos engaños gente que se supone que debería estar llamada a protegernos precisamente de estas circunstancias. Hay sospechas, eso es justamente lo que hay pronunciamientos periodísticos, eso también hay, y lo que está haciendo, vuelvo y repito a lo anterior, es eliminando todas aquellas aristas que podrían contaminar el discurso y las actividades de aniversario. Entonces, poner un rostro nuevo en ese sentido en defensa le permite al menos decirle: oye, bueno, ya no está aquí el acusado, pues vayan y pregúntenle en su vida privada de qué trata esta acusación. Es importante para el gobierno allanar ese camino. No es una crisis de gabinete. Yo creo que puedo coincidir con el ministro Esteban Bernal. Una crisis de gabinete por lo general tiene otro tipo de construcciones y efectos. Me parece sí que son decisiones puntuales, y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, yo sí me acojo yo renuncio
que es lo que ha manifestado Bernarda Ordóñez, ¿no? Ella así ha expresado su decisión y evidentemente pues está dentro del paquete de recambio en ese gabinete. En el tema del Ministerio de Energía, fue posesionado como ministro el viceministro Javier Vera Grunauer, un personaje que viene desde el ámbito de la minería. El Ministerio de Energía tiene que ver directamente con la apuesta extractivista de Guillermo Lasso, y Javier Vera Grunauer es quien ha garantizado en más de una ocasión públicamente en declaraciones para portales especializados fundamentalmente en el tema de minería, que Quimsacocha es el tercer gran proyecto minero que arrancará en la fase de explotación en este año, en el primer trimestre de este año, ha dicho Vera. Quizá esto merece una particular consideración para la situación de la SUAY. Sobre todo para el Azuay, así es, querido Gustavo. Varias personas cercanas al presidente Lasso me han dicho que es una cualidad de este presidente, por el mismo hecho de haber trabajado en la banca, el ser testarudo, ¿no? Necio, dijeran algunos, ¿no? Pero es esta función de tener una idea y salir con esa idea hasta el último. Me recuerda lo que decían de Rafael Correa en su momento, la verdad. El tema es si decide por una extracción minera como línea de trabajo, y lo ha dicho en más de una ocasión, entiendo que ese será el camino por el cual definitivamente va a ir el ámbito energético. Y tiene varios frentes levantados precisamente por esa decisión. Entonces, hacer este tipo de cambios es simplemente darle al país una señal todavía más fuerte sobre hacia dónde va la política minera extractivista que el país está planteando. Para mí, en lo personal, no es sorpresa, querido Gustavo, porque el planteamiento económico no puede sino buscar dinero de estos otros frentes, y en la propuesta, tanto en campaña como posterior a ella, yo no vi nunca una claridad en otros caminos, en una propuesta más ecológica. Siempre habló de una minería responsable, que es normalmente el discurso que tiene en este caso la derecha cuando habla de desarrollo a partir de la política extractivista. También hace poco veía unos indicadores sobre cuánto dinero ingresa en los países en Latinoamérica por la exportación de oro, ¿no? Y exportación además que no necesariamente se extrae de manera legal, porque la minería ilegal también es importante en nuestro país. Entonces, no es un rubro menor el prestar atención al tema minero, pero obviamente cualquier enfoque minero va a tener como frente el enfoque ecologista, que en este país crece y crece con fuerza. De manera que este cambio, en este contexto, sí avisora una mayor confrontación, sobre todo con el lobby ecológico, con las ONGs ecológicas, con el activismo pro naturaleza, que diremos que no nos plantea un escenario sencillo para los próximos meses. Otra señal fuerte acaba de dar en esta semana, el día de ayer, concretamente el presidente Lasso, en el ámbito de la seguridad, al decretar un estado de excepción, toque de queda en las zonas consideradas las más peligrosas del país. Se entiende que esta medida es consecuencia directa de los cambios en el gabinete, y ya que el secretario de la Administración, Iván Correa, anticipó además que se ejercerá una política de seguridad más fuerte. Y ese probablemente tiene que ser la línea, la seguridad va a ser una de las líneas más fuertes en el informe del 24 de mayo. No solamente porque es uno de los principales problemas y preocupaciones que los ecuatorianos tenemos, sino porque ha sido fuertemente difundida los errores y los no sé cuántos aciertos, pero sí obviamente la problemática que este gobierno ha tenido que enfrentar. Culpables muchos, pero soluciones pocas. Y las más drásticas, las más dramáticas son las que desde una suerte de populismo y demagogia comunicacional y política son las que más resuenan, ¿no? Entonces, de la misma manera como nosotros le criticábamos al gobernador del Guayas, recordará usted, ¿no? Puesto su chalequito antibalas y según él conduciendo el operativo, en fin, de la misma forma yo pongo exactamente en las mismas líneas este tipo de decretos que al menos muestran algo de acción, podríamos decir, es verdad, pero hasta qué punto
punto se vuelven efectivos, hasta qué punto se vuelve. Tenemos un pequeño problema en la señal, esperemos que se recupere. Estamos dialogando con Caroline Ávila, experta en comunicación política. Ahora sí, tuvimos un breve corte, Caroline, le seguimos escuchando. Decía que es preferible un decreto a no hacer nada, por supuesto, pero preferible fuera tener una política mucho más clara para prevenir las razones por las cuales hay inseguridad, nosotros conocemos, sociales y económicas. El mayor aseguramiento de bienestar en la sociedad. Trabajo, comencemos por allí. Entonces, educación, comencemos por allí. El tema de salud, medicina gratuita, comencemos por allí. Entonces, sí es importante mirar estas decisiones que no terminen configurando, yo espero sinceramente que no, la necesidad de armarse en los hogares o cualquier otra decisión que está más cercana al populismo de la extrema derecha que a un verdadero ejercicio de política pública en materia de seguridad. ¿Cómo le ve al régimen en materia económica? Cada vez se suman más las críticas en el sentido de que Guillermo Lasso está priorizando la atención al déficit fiscal, postergando ingentes necesidades del país en salud, educación, vivienda, como lo señalaba ese reportaje de Teleamazonas que lo antecedimos a esta entrevista. Los ingresos del gobierno han subido y significativamente por el mayor precio del petróleo, también por la reforma tributaria, pero no la inversión. Como un ejemplo de lo que se señala, el economista Marco Flores, por ejemplo, en un tuit señala: la drástica reducción del gasto público en Ecuador es por mucho responsable del reducido crecimiento y de la precarización de las condiciones de vida de buena parte de la población. Ahora mismo es absolutamente insuficiente para atender las urgentes necesidades de la población. ¿Qué podemos decir en cuanto a las urgencias de mejor inversión en provincias como la de la Suay, que vivimos en una precarización total, particularmente en la vialidad? Le comento incidentalmente que hace 3 días tuve que viajar a la ciudad de Guayaquil. 6 horas me tomó el regreso. Sí. Bueno, ha estado generoso, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Yo sigo sumando lo que me cuentan los amigos. Doménica Cobo, después de graduarse de abogada en la Universidad de la SUAY, regresó a Guayaquil, que es donde vive, y se quejaba en las redes sociales que estaba 5 horas del viaje. Entonces, es verdad, ¿no? Sí hay una complicación en ese sentido. Le escuchaba yo justamente en la radio Torres, puede ser, se me acaba de ir este rato el nombre, que es uno de los economistas que está de asesor ecuatoriano en el Banco Mundial y tal. Y él mencionaba... Augusto de la Torre. Gracias, vea que el Alzheimer a mí también me ataca ya. Él mencionaba algo que me pareció muy interesante. Decía que lo que sucede que cuando hay más ingreso, los estados necesitan destinar a pagar la deuda, ¿no? Que decía que económicamente cuando esto sucede, lo que hacemos es saldar las deudas anteriores para poder mejorar nuestros indicadores crediticios, en fin. Cualquier familia puede entender esa línea que acababa de decir Augusto de la Torre. Pero yo me ponía a pensar en mismo ejemplo familiar. Si yo tengo mi familia, una persona con cáncer, y me llega a mí una platita extra, y si tengo que darle las medicinas y la quimioterapia a esa persona, la deuda anterior me tendrá que seguir esperando, porque para mí la prioridad en este momento es la salud de mi familiar, ¿no? Pongo ese caso porque yo en lo personal lo viví hace 2 años atrás, precisamente, tal cual. Y yo creo que en esta situación de ejemplo de economía doméstica, Gustavo, tranquilamente podríamos entender los ecuatorianos, aunque Augusto de la Torre decía que la economía no está para que los ecuatorianos de a pie podamos entenderlo. Pero sí creo que se puede entender cuando existen estas cantidades, estas fuertes necesidades, lo social, lo educativo, el tema de la salud como prioridad. ¿De qué sirve haber vencido al COVID y sacarnos las mascarillas si es que la gente no tiene turnos en el Seguro Social, no puede ser atendida en el
público porque no están las medicinas al alcance de ellos. Entonces, sí es importante entender mejor las necesidades de la población. Ahí sí yo puedo estar de acuerdo con la analista Acosta a propósito del mensaje de Teleamazonas en esa nota, ¿no? Porque no tiene mucho sentido si es que probablemente los asesores no están conociendo las necesidades de la gente en territorio, en el Ecuador, y requiere ser atendidas también junto con los números macroeconómicos. El concepto de déficit fiscal, sin lugar a dudas, es importante, sobre todo para un público en particular, pero para la gente de a pie, así como no le interesa la bronca con la Asamblea, tampoco le interesan los números macroeconómicos, sino que se resuelvan sus problemas también, que son importantes y son de esa cotidianidad. Entonces, sin ser yo economista, haciéndole simplemente con ejemplos como los haría en mis clases en la universidad, se pueden entender que las necesidades de la población deben tomar prioridad, y para poder atenderlas adecuadamente se necesitan personas que conozcan a fondo esas necesidades. Entonces, sí creo que este nuevo año le viene al presidente Lasso el desafío de resolver y de recoger probablemente esa agenda con la que sí logró conquistar, diremos, los corazones de los ecuatorianos y ecuatorianas, que era la de la producción, del empleo y la necesidad de resolver el tema sobre todo económico en las familias de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y si es que ese camino queda bien delineado el 24 de mayo, podría haber un poco más de oxígeno, porque en este momento se le está acabando. Bien, lo cierto es que estamos a 25 días de que se cumpla un año de gobierno de Guillermo Lasso. Vale la pena perfilar ya cuál será el balance de este primer año, el informe que tendrá que dar el 24 de mayo el presidente de la República, y nos gustaría que particularice un poquito también dentro de esta última participación, Caroline, la relación gobierno nacional con los gobiernos locales y con esta ciudad. Le escuchaba a mi hijo decir, mira, nos vacunó y con eso yo estoy. Y ese, por favor, es un pensamiento de adolescente, es verdad. Y es muy probable que para la sociedad, para un importante número de ecuatorianos y ecuatorianas, el tema de la vacunación va a estar entre los primeros logros conseguidos de esta administración. Que no sea ese su único legado, ¿verdad? Porque ahí sí queda complicado un poco para hacernos eco del Roberto Aguilar y su nota, porque no quisiera que sea esta una presidencia intrascendente. Es importante que se tenga la posibilidad de gestionarse, al menos tiene 3 años más para gestionar los cambios que ha planteado en un inicio, pero es verdad que sí se ha estancado, que no ha habido una agenda post-COVID, una agenda post-pandemia que haya podido ser articulada con la misma claridad con la que se articuló el proceso de vacunación. Precisamente por eso me llamó la atención lo que conversamos al inicio de esta entrevista. Partió con un evento que implicaba mostrar de manera tangible la consecuencia de una buena gestión en vacunación, y que termina siendo completamente desdibujada por su frustración, por su enojo con un colega, por decirlo de alguna manera, ya que están en el mismo rubro económico ambos, ¿no? Entonces, no quiero aquí decir que es falso lo que está haciendo o lo que se le está denunciando de Egas, porque eso no me compete, pero sí es un desacierto colocar este tema a unos días más de cumplir este aniversario. ¿Por qué? Porque entonces le va a tocar, así él no quiera, la gente le va a colocar en la agenda el tema de la evasión. Cualquier tema asociado con evasión le perjudica al presidente Lasso, porque siempre quedará la duda sobre su propia intervención en esa materia, que no termina de limpiarse completamente. No va a quedar duda también su injerencia o su silencio en materia jurídica con la liberación de ciertos nombres que han dejado preocupados a más de uno en el Ecuador, ¿no es cierto? Y la sospecha de los pactos gubernamentales que en materia además
de relación asamblea-gobierno no han sido tampoco muy eficientes porque, si bien es cierto, yo he sido muy crítica de la asamblea, tampoco el gobierno ha logrado conseguir resultados específicos en materia de operación política con la asamblea. Y eso también deja en tela de duda sobre su capacidad de operativa en materia política, que es importante para un gobernante tener la capacidad de gestionar esos resultados, y no se hacen solos porque no somos islas, los gestionamos a partir de esta relación política importante también con las bancadas, con los líderes, inclusive con la oposición, ¿no es cierto? Entonces, me parece que un recuento sobre resultados va a partir por la vacunación, y unas expectativas van a ir a partir de dos temas: seguridad y el tema económico. Para el tema económico necesita sí o sí transar con la asamblea muchos de los aspectos, si bien es cierto, no todos. Entonces, solo no puede ir en lo económico. Y en materia de seguridad, si bien es cierto, ha estado pendiente de caminos que la asamblea también le permita, sobre todo la Corte Constitucional, pero estas declaratorias de emergencias tienen que, y espero en verdad en estas próximas semanas, generen resultados para que puedan ser comunicados desde 24 de mayo. Caso contrario, en materia de seguridad, el gobierno tiene que cambiar la estrategia. De lo contrario, simplemente estará encaminándose hacia una suerte de ármense ustedes y vean cómo se protejan. No quisiéramos llegar a un escenario como ese, pero la gente está muy preocupada en materia de seguridad, y esperemos que eso pueda de alguna manera tener más claridad en el mensaje gubernamental. Bien. Yo en lo personal creo que el gobierno de Guillermo Lasso ha tenido un primer año muy complejo, en donde se notan las improvisaciones, en donde se entiende que existe la necesidad de un cambio de administración, de gestión, incluso de línea ideológica, pero que no ha logrado ser implementado adecuadamente en este año. La prueba está lo que sucede en territorio. Solo Quito le da los números un poquito más del 20% de aprobación, pero el resto del territorio está muy inconforme con lo que está recibiendo del gobierno. Entonces, en esa materia, Cuenca no es la excepción, y hemos analizado bastante sobre cómo nos ha ido a propósito del último aniversario de fundación. Entonces, hay una deuda grande con la ciudad, hay una necesidad importante de mirar y de entender el fondo y no solamente la atención de emergencia, que es lo que hasta ahora ha resuelto de alguna manera, o al menos se le ve moviéndose al gobernador Matías Abad. Sin embargo, ya en términos más de largo aliento, más de buena inversión, mirar a la ciudad con todo su contexto, creo que sí nos hace falta tener una mejor coordinación. Hace poco inaugurábamos esta ciudad inclusiva, vino el ministro Bernal, y no necesariamente en Cuenca, al menos los actores locales de Cuenca han mirado el tema de la inclusión como una problemática fuerte. No estoy diciendo que no sea un problema, yo mismo soy abogada de esa línea de gestión de la inclusión, sobre todo en materia educativa, que es en donde yo trabajo. Sin embargo, al no estar esto insertado en una línea amplia sobre hacia dónde va la ciudad, claro, evidentemente hay otras prioridades. Exacto. Entonces, no estamos diciendo que no sea una necesidad, pero existen prioridades que al menos los actores locales las han intentado delimitar, ¿no? Al menos a eso nos ha llegado a algunos de nosotros. Y hace falta entonces un mejor diálogo, un mejor encuentro en esas agendas. Claro, el problema es que, querido Gustavo, todos sabemos, vivimos el año electoral, sobre todo en materia de elecciones seccionales, y esas agendas van a estar en disputa, lamentablemente, y los únicos que terminarán frustrados al final del día serán los votantes. Gracias, Carolina. Quizá un dato que debíamos haberle dado al comienzo, un elemento más para tratar de entender esa alusión que hizo a Fidelegas Guillermo Lasso. ¿Cuánto de impuestos ha pagado Fidelegas? $39.5 millones en el 2019, $563,000 en el 2020 y $5,2 millones en el ejercicio fiscal del 2021. Gracias a Carolina Ávila, ella es experta en comunicación política, profesora de la UDA. Buenos días, Carolina. Gracias a usted, Gustavo. Un buen día también para usted.